Hola, buenos días. Mi nombre es Horacio Irizarry, soy socio APRESID, miembro del Grupo Regional del Campillo. Estamos para participar hoy en el taller muestreo de suelos por ambiente con el ingeniero Pablo Marazas. Bueno, como saben, vamos a tener unos minutos de disertación y luego en forma ordenada me piden la palabra y vamos a ir acercándoles el micrófono para que hagan la pregunta que quieran. Y bueno, por favor, apaguen los celulares o pónganlos en modo vibrador. Y bueno, damos comienzo. Pablo Alejandro Marazas es ingeniero agrónomo de la UBA, titular del estudio Marazas y Asociados, del laboratorio, es un laboratorio de análisis agropecuario y consultora agropecuaria. Pablo, muchas gracias. Bueno, buen día. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por haber madrugado para participar de este taller. Espero poder responder a sus expectativas. Si estoy acá, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? El taller este se hace en el marco de la participación de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo en el Congreso de APRESID. Yo los invito a entrar en la página, no apareció ahí, pero bueno, buscan Asociación Argentina de Ciencias del Suelo y bueno, tiene mucha información vinculado a todo el tema edafológico que puede ser de mucho interés. Comenzamos. La exposición, que va a ser breve, tiene dos partes. La primera, en donde si alguno ya participó en las anteriores, va a ser un poco lo mismo, donde vamos a repasar aspectos generales que hacen a la toma de muestras en cualquier ámbito, no solo en el agropecuario, a la toma de muestras en el ámbito específicamente en suelos, y luego en la segunda parte vamos a trabajar un caso de muestreo por ambientes. Planteamos que tomar una muestra en cualquier ámbito, o sea, obtener una muestra representativa de un universo, tiene una serie de dificultades. Y presento tres casos. Tenemos el caso de un análisis de sangre, una encuesta de elección de voto, ahora estamos en plena efervescencia, y después, ¿qué pasa cuando nosotros queremos muestrear suelos? Un análisis de sangre, el universo que queremos conocer es un universo de 5 litros. Cuando vamos al laboratorio bioquímico nos extrae 10 centímetros de sangre, o sea que la proporción entre la muestra y el universo es de 10 en 5.000, o sea, 2 partes cada 1.000. Y de un elemento que además es líquido y está en permanente movimiento. Y las condiciones de esa operación están claramente definidas, ¿no? Hay que ir con tantas horas en ayuno, a tal hora. A nadie se le ocurriría ir a sacarse una muestra de sangre a las 11 de la mañana después de haber comido un lechón. ¿Sí? Entonces, todo el mundo acordamos claramente cuáles son las condiciones en que esta operación de muestreo se realiza. Elección de voto. Vamos a ver el caso de Capital de hace un mes. Tenemos 30 millones de electores. Una encuestadora, cuando hace una encuesta de tendencia de voto, realiza unas 600 entrevistas. O sea que está tomando 2 cada 100.000. La proporción entre la muestra y el universo empieza a ser mucho menor. O mucho más. Sí, mucho menor. Y las condiciones en que se realiza ese muestreo también están claramente definidas. Se define la zona, la edad, el perfil de consumo, el sexo, la profesión, la hora. No es lo mismo llamar por teléfono a las 9 de la mañana para preguntar a quién vota que llamar a las 11 de la noche. No es lo mismo llamar en un barrio que en otro. O sea que vuelvo a hacer hincapié en esto. Hay protocolos de muestreo claramente definidos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Un lote de 50 hectáreas, si tomamos una muestra de 0,20 centímetros y la densidad aparente es 1,25, equivale a 125 millones de kilos. Eso es el universo que nosotros queremos calificar, 125 millones de kilos. Con suerte, generamos una muestra de 1 kilo. Frecuente, esa es la muestra más grande.
A los laboratorios llegan muestras de 300 gramos, medio kilo. Si tomáramos una muestra de 1 kilo, estamos en una relación entre muestra y universo de 8 a 1000 millones. Comparemos con estas otras proporciones. Y sí, me pregunto, ¿cuánta atención prestamos a esto? A la temperatura, a la humedad, a la profundidad, a la cobertura, y en condiciones que nosotros no podemos elegir. En estas situaciones uno tiene la capacidad de elegir la condición. Nosotros normalmente, bueno, podemos esperar un día que se seque, pero no mucho más. Podemos en algún caso decir, bueno, este lote lo voy a muestrear siempre en el otoño, pero nos resulta, digamos, bastante más difícil poder definir estas condiciones. Bueno, entonces los aburro con 2 conceptos muy breves. Cuando hacemos cualquier muestreo, lo que se intenta conocer o se define la calidad del muestreo es en base a la exactitud y la precisión. La exactitud dice cuán cercano está el valor obtenido respecto del verdadero. Rápidamente, imaginamos que tenemos un lote que lo muestreamos intensivamente y muchas veces, y esto es discutible, pero podemos asumir que el valor verdadero de ese lote es de 10 partes por millón de fósforo. Si yo pretendo un 10% de exactitud, voy a tener una exigencia de que en los muestreos que hagan ese lote, la variabilidad de resultados no sea ni menor a 9 ni mayor a 11. Y la precisión es cuántas veces ocurre eso. Si yo voy al lote, digo, bueno, a mí me interesa que 8 de cada 10 veces que voy dé un resultado con este nivel de exactitud. No sé si me expliqué bien, ahora avanzamos. Este sería un ejemplo de un muestreo que no es ni exacto ni preciso. Si esto es 10, en cada una de las situaciones en que voy a muestrear, obtengo resultados distantes del valor correcto. Este sería un muestreo preciso, pero no exacto. Siempre estoy obteniendo valores similares, pero alejados del valor real. Por ejemplo, si un lote tiene un área de alta fertilidad, a lo mejor yo siempre estoy muestreando allí, el resultado es preciso, cada vez que voy me da el mismo resultado, pero lejano del valor real. Para hacerlo rápido, este sería un muestreo que tiene alta precisión y alta exactitud. Cada vez que voy al lote a muestrearlo, al lote o al ambiente, obtengo resultados cercanos al valor real. Desde ya que esto es la situación que a nosotros nos interesa. Terminados estos 2 conceptos de exactitud y precisión, que los vamos a trabajar en los minutos que siguen, viene un elemento clave que es la intensidad de muestreo. Y la pregunta siempre es ¿cuántas submuestras tomamos? Todos sabemos que muestrear suelos es lento, forzado, difícil, ¿no? Lo hacemos con frío, con mucho calor, con llovizna, con tierra, digamos, es realmente un trabajo difícil o duro, no sé difícil, pero es un trabajo forzado, y por lo tanto, cuántas submuestras tomamos es la definición clave. La respuesta a cuántas muestras tomamos, cuando alguien me dice, bueno, ¿y cuántas muestras tomo? La respuesta es, depende de qué nivel de precisión y de exactitud yo quiero. Este es un trabajo tomado de la bibliografía, pero este tipo de curvas, cuando analizamos datos propios, se repiten con frecuencia. Nos dice que, vamos a ver, esta curva refleja los resultados con un 90% de precisión. O sea, quiere decir que yo pretendo que si voy 10 veces a muestrar un lote, 9 veces me dé un resultado en un determinado rango de exactitud. ¿Cómo lo interpretamos? Si yo pretendo 90% de precisión y un 10% de exactitud, imaginemos ese lote hipotético de 10 partes por millón, quiere decir que yo si voy 10 veces, pretendo que por lo menos en 9 casos mis resultados no varíen o estén en un rango de 9 y 11 partes por millón. Si quiero lograr eso, tengo que obtener 65 submuestras, que creo que en general es bastante más de lo que usualmente trabajamos. Pero yo puedo agronómicamente decir que
un rango de variabilidad entre 9 y 11, agronómicamente tal vez no necesito tanta exactitud y puedo decir, bueno, me corro a un 20% de exactitud, me vengo acá, en donde voy a tener un rango de variabilidad entre 8 y 12 partes por millón, que puedo pensar que agronómicamente no cambian un diagnóstico. En ese caso, si mi exigencia de exactitud es del 20% y mi exigencia de precisión la bajo del 90 al 80, con 18 muestras, 18 submuestras que compongan la muestra conjunto, sería suficiente. Entonces, este tipo de curva, si bien es propia para cada suelo, hay suelos que tienen mucha variabilidad y hay suelos que tienen poca, pero cuando uno analiza gran cantidad de datos, ve que este tipo de curvas en general se repiten con mucha frecuencia. Lo que vemos es que para un rango que agronómicamente puede ser satisfactorio, que es entre el 10 y el 20% de exactitud, y para un 80-90% de precisión, en general, con 20-25 muestras, el tema queda resuelto. Entonces, la primera conclusión práctica o sugerencia que doy es, cuando me preguntan cuántas muestras, submuestras tomar, nunca menos de 25. Nunca menos de 25 para estos rangos de precisión-exactitud. ¿Siempre 25? Sí. El lote tiene 10 hectáreas, 25 submuestras. El lote tiene 5 hectáreas, 25 submuestras. El lote tiene 100 hectáreas, por lo menos 25 submuestras. Si el lote tiene una variabilidad muy alta, desde ya que con 25 no me va a alcanzar, pero bueno, eso lo voy a saber cuando conozca al paciente. Seguimos. El diseño del muestreo. En principio reconocemos 3 formas de muestreo. Randomizado o al azar, o sea, recorremos el lote de manera aleatoria. En grilla, diseñamos una distancia fija entre sitios, 50 metros por 50, 100 por 100, depende del tamaño del lote, o puntos de referencia o estaciones que cada vez, no sé si ustedes coinciden, se está usando con mayor frecuencia, vinculado a el trabajo de los lotes ya en base a ambientes y no lotes. Lo que nos queda de este taller, vamos a hablar de este muestreo. Vinculado a este tipo de muestreo surgen 2 dudas. La primera es, ¿cuántas estaciones por ambiente hago? ¿Hago 1, hago 2, hago 3? ¿Con una estación es suficiente o no es suficiente? Lo que voy a mostrar acá es un caso real para poder después en todo caso discutirlo, a ver cuáles son las mejores opciones. En este lote que se ve aquí, mediante distintas herramientas que hoy disponemos muchas, en este caso se utilizó una secuencia de imágenes satelitales, se procesaron por índice verde y luego se hizo una verificación a campo, se definieron 3 ambientes, bajo loma, media loma, ¿no? En base a eso y a la verificación que se hizo en el campo, se definieron luego sitios y estaciones de muestreo. Definimos 2 estaciones en los bajos, 2 estaciones en las lomas, y como la media loma ocupaba el 50% de la superficie, se decidió utilizar una estación más para poder caracterizar esos sitios. ¿Cuáles son los resultados? El bajo nos da vamos a hablar de fósforo, que es el elemento más difícil o con más variabilidad. El bajo, una estación nos da 15 partes por millón, la otra nos da 7. Las lomas nos dan 2 valores prácticamente iguales. La media loma, 2 sitios, estos 2, nos dan valores con baja variabilidad y un sitio se nos escapa. La pregunta es, ¿esto pasa siempre o casi siempre? Entonces, ¿qué certeza tenemos cuando definimos una sola estación de muestreo por ambiente de que esa estación realmente representa a todos los demás ambientes, a todos los ambientes de esa caracterización que están en el lote? La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos piques tomo en cada ambiente? ¿Tomo 1, tomo 2? No sé, me animo a preguntarles, ¿quién hace muestreo por ambiente, así por estaciones? ¿Alguien? ¿Cuántos piques toman por estación? 5. ¿Alguien más? 5.
10. Bueno, ¿vemos qué pasa? Otro caso, también, digamos, no es el tema de este taller, pero con la multitud de herramientas que se tienen, en este caso además de índice verde, acá no se utilizaron mapas de cosechas, índice verde y validación a campo, se definieron 3 ambientes y en cada ambiente se hizo una estación de muestreo de este tipo, con un centro y 5 metros de radio. Se obtuvieron 20 submuestras, pero cada submuestra se obtuvo por separado y se analizó por separado. Rápidamente los resultados. En la estación, que ahí no sé si me alejo mucho porque no veo. Ahí está, gracias. En la estación que representa el bajo, estos son, acá ven que hay desde el sitio 1 hasta el sitio 20, y estos son cada uno de los resultados, ¿no? Tenemos mínimos de 4, máximos de 11, y el valor promedio de este ambiente nos da 6,7 partes por millón. Capaz que ahí me siento más. ¿Ahí se escucha? Porque me siento más cómodo, gracias. ¿Qué pasó con la media loma? Esto, acá tenemos de vuelta cada uno de esos piques del círculo, donde vemos que también valores mínimos de 5 partes por millón, se dispara un punto con 30 partes por millón. Asumimos que usualmente estos puntos son rastros antiguos de fertilizaciones en banda de cultivos anteriores. El promedio nos da 9,4 partes por millón. Y finalmente la loma, la variabilidad es mucho mayor, el promedio es 11,7, pero con sitios de menos de 5 partes por millón, sitios con 36, sitios con 20 y tantos, o sea, realmente una variabilidad importante. Sobre este caso vamos a hacer algunos análisis más detallados. Teníamos que ir a hacer el muestreo por estaciones y ese día estábamos muy ocupados porque bueno, había que ir al banco, había que sacar la carta de porte, y dijimos, bueno, tomo una muestra. Entonces, este ejercicio que voy a plantear ahora tiene algunas críticas, digamos, se puede objetar de algunos lugares, pero bueno, permítanme expresarlo así, después debatimos. Como estaba muy apurado, tomé una muestra en la estación y la llevé a analizar. Y a la semana me dan el resultado y me quedo convencido que este ambiente tiene 6 partes por millón. Como tenía un poquito más de tiempo, en realidad fui 2 veces y tomé 2 piques, 2 de algunos de esos 20. El lote, como tomé el punto 1 y el punto 2, los mezclo y me genera una muestra que sigue dando 6,2 partes por millón. Bueno, pero en realidad tenía un poquito más de tiempo, quería más precisión y dije, tomo 3. Sigo convencido que mi lote tiene 6 partes por millón de fósforo. Me tomo un trabajo más y bueno, ya hago como algunos de los que están presentes aquí, me voy acercando a 4 submuestras. Mi lote tiene 6 partes por millón. Este muestreo se hace en un año que el maíz es un muy buen negocio, entonces yo en base a este resultado decido aplicar 140 kilos de fosfato monoamónico en este lote, o sea, estoy decidiendo gastar $90 por hectárea en fósforo. Pero voy y pierdo un segundo más y tomo 5 muestras. Y mi lote tiene 12 partes por millón. O sea que esa muestra número 5 me costó $30 por hectárea. Y después digo, bueno, voy haciendo toda la curva y hago todo el proceso de qué es lo que pasa. En esta curva vamos indicando los promedios cuando tomamos una submuestra, 2, 3, 4, en la quinta, y vemos cómo hay un rango de cierta inestabilidad entre 6 y 11 muestras, 12, y a partir de las 12 muestras también podemos decir que haber obtenido una muestra más, una submuestra más, no nos mejora el resultado. Fíjense que aquí tenemos ordenados del 1 al 20 en el sentido que se tomaron esas muestras. Lo que voy a hacer ahora es un ejercicio de simulación en donde
uso la función aleatorio del Excel y las muestras las empiezo a ordenar justamente de manera aleatoria. Y para 10 casos establezco cuál es la curva que genera cada una de esas posibilidades. Estoy simulando qué pasa si hubiese ido 10 veces al lote y hubiese muestreado en ese círculo, suponiendo que hubiese obtenido la misma muestra. Bueno, estos son los resultados. Si hubiese tomado un solo pique, podría haber obtenido resultados desde 22 partes por millón hasta 4. ¿Por qué? Porque aleatoriamente en estos 10 casos nunca me salió primero el de 35. Pero estos son los resultados. Si hubiese tomado 4 muestras, vamos a decir 5, que es lo que acá se planteó. En este caso, con 5 muestras, puedo tener resultados entre 8 y 15 partes por millón. Evidentemente con 5 nos estamos quedando cortos. Conclusión, ¿qué vamos viendo? Si el promedio... A ver, ¿ahí se escucha? Si el promedio es 11,7 y yo establezco una precisión del 15%, que agronómicamente me puede resultar aceptable, yo podría decir que necesito una cantidad de submuestras tales que los resultados tengan un rango de variabilidad entre 14 y 10. ¿No? Bueno, cada uno podrá decir, no, para mí ese rango de variabilidad no me gusta, yo quiero el 10%, entonces va a ser entre 12 entre 13 y 10 y medio. O alguien puede decir, no, bueno, 15% nos parece un rango agronómicamente aceptable. ¿Qué vemos? Hasta 9 muestras, hasta 9 subpiques por estación, no logramos entrar en ese rango de variabilidad. Entre 9 y 12 submuestras entramos en este rango de variabilidad y por sobre las 12 submuestras ya no resultó, no agregó exactitud en este límite del 15%, no me agregó exactitud tomar más de 12 muestras. Conclusiones. El muestreo por ambientes se basa en los mismos principios generales para cualquier toma de muestra. Cantidad de muestras, exactitud y precisión que yo deseo. Sugerimos realizar 2 o 3 estaciones por ambientes, por lo menos en el primer año, porque vemos muy difundida la idea de que una estación caracteriza el ambiente y hemos visto que no es o es poco probable de que eso ocurra. Y sugerimos también obtener mínimo entre 9 y 12 submuestras por estación de muestreo. Muchas gracias. Recuerden, 25 y 12. Y bueno, pasamos a las preguntas. Si me hacen alguna de estas preguntas, mejor, porque ya las tengo preparadas, pero bueno, pueden hacer la que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, te quería preguntar con respecto a qué otros elementos decís que el fósforo es muy variable. No. Te quería preguntar con respecto a qué otros elementos considerás, por ejemplo, nitrato, sulfato, me parece son más variables que el fósforo. Dijiste que era uno de los más variables, o que variaba mucho. Con el fósforo es... Voy a ponerme acá. Con el fósforo es el elemento que más nos complica. En lotes, digamos, estamos hablando de... Hoy nadie va a hacer un muestreo que va a incluir la loma, la media loma, el bajo salino y el bajo sódico, ¿no? Si estaríamos muestreando de esa manera, seguramente el pH va a tener una variabilidad altísima. En general, a esta altura de nuestro trabajo, se muestrean sitios que son relativamente uniformes. O sea, uno podría esperar que el pH, por ejemplo, no sea un elemento de alta variabilidad en ese tipo de muestreos. El fósforo tiene varios problemas. El primer problema es este, que en la banda, aquí se muestreó la banda de siembra, y este es el entresur con maíz sembrado a 72 centímetros. Entonces vemos que
en el surco nos está dando 40 partes por millón. Para que tengan una idea, esta imagen está reflejando, esto fue un ensayo que el trigo se sembró, a ver si me explico, esta parte del trigo se fertilizó y esta parte del trigo era el testigo sin fertilizante sembrado sobre una soja que venía de un maíz sembrado el año anterior. Fíjense, 2 campañas y se siguen viendo las líneas de fertilización. Aquí hicimos 30 piques en la línea, 11 partes por millón. 30 piques fuera de la línea, 5 partes por millón, ¿no? O sea que el tema de la fertilización en bandas cada vez nos genera más interferencias, porque uno puede ver a veces los surcos del último cultivo, pero no lo de los anteriores. Y además este otro tema, que son la cercanía a montes. Aquí este es un muestreo que se hicieron puntos en distintos sitios del lote, y fíjense cómo cuando nos acercamos a los montes o los esquineros, los valores de fósforo empiezan a ser muy disparatados. Un valor de fósforo de 90 partes por millón en 20 y pico de muestras me envió los resultados al demonio, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, el fósforo es el elemento que más variabilidad nos da. Con nitratos no tenemos tanta variabilidad. Si el ambiente es uniforme, o sea, a igualdad de textura, esencialmente a igualdad de textura que se asocia con materia orgánica, vemos mucha menor variabilidad en nitratos. En sulfatos no lo tenemos medido. Otros elementos, otros análisis, capacidad de intercambio y cationes, se asocia directamente a la textura. Entonces, ahí realmente una estación de muestreo por ambiente y textura sería suficiente. El pH, salvo que sean lotes de alta variabilidad, y la conductividad eléctrica tiene variabilidades, pero más sensibles, que probablemente sea necesario medirlas con un equipo como Veris. No sé si respondí la pregunta. Sí, la pregunta es para el caso que mostrabas de las 20 submuestras. En el caso de que se mezclen las muestras, ¿sirve hacer eso? Porque en general los resultados serían parecidos si mezclamos las 20 o 10 submuestras. Sí, digamos, resulta en términos económicos esto que se hizo aquí, vamos a volver acá, esto que se hizo acá, digamos, solamente obedece a un tema de interpretar. Nosotros cada vez con mayor frecuencia tenemos consultas por la variabilidad y por los resultados fuera de lo esperado que tenemos en fósforo. En muchos casos, como el servicio de muestreo, además lo hacemos nosotros, cuando la muestra llega uno dice, bueno, no sé quién la tomó, problema suyo. Pero cuando el trabajo de muestreo además lo realiza uno, bueno, hay que empezar a entender por qué no tenemos los resultados que queremos tener. No es una propuesta práctica hacer 20 análisis por estación, pero sí esto nos permite decir, cuando estamos diciendo acá, es que si yo hubiese hecho 20 análisis, vamos a ver de vuelta acá, si yo hubiese mezclado por lo menos 12 o 13 submuestras, hubiese llegado a un valor con un buen nivel de precisión y exactitud al valor que realmente tiene ese sitio. Pero no, reitero, seguimos planteando en que la muestra es conjunta, el tema es cuántas submuestras componen la muestra conjunta. Bueno, no sé si hay otras preguntas, pero yo iba a tomar... Bueno. Perdón, si alguien quiere tomar 20 análisis por sitio, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Y que te los manden a vos al laboratorio. Buenas tardes. Sí, ¿cómo te va? Buen día. Yo tomo muestras normalmente de los entresurcos, nunca tomo de las líneas de surco. Lo hago, la pregunta referente a la foto ahí que mostrás del trigo ese, ¿no? ¿Es correcto tomarlo así o hay que tomar también del entresurco, del surco? Esto hay, digamos, un tema que se discute bastante. Para que tengan una idea, les voy a mostrar, bueno, digamos, sería este caso. Nosotros, no lo muestro acá, hicimos muchas simulaciones
de qué pasaría si hubiésemos tomado en el surco o en el entresurco. Hay varios temas. Primero, que nosotros podemos ver el surco del último cultivo. Y cualquier lote nuestro hoy tiene 10, 15 bandas de siembra que en todas hay fósforo residual. Y estar en el lote empezando a buscar el surco, digamos, de por sí el muestreo es complicado. Y si además tenemos que estar corriendo la brosa y viendo hasta el surco, creo que no es práctico. Lo que se ve es que cuando uno hace cantidad de muestras, eso se resuelve con N, con cantidad de submuestras. Hay, en este gráfico yo mostraba cantidad de información en todos los idiomas de cómo tomar la muestra, con una pala, hay fórmulas como esta. Para mí ninguna termina siendo práctica. Mi sugerencia sería, hay que aumentar el N. Si yo de 5 submuestras paso a 12, 13, bueno, la probabilidad de que entre una muestra en el surco, y realmente nosotros cuando trabajamos en el campo sí, tratamos de no poner un pique justo en el surco, pero tampoco estamos demasiado tiempo porque en la práctica no se puede hacer. Hola, ahí está. Pablo, ¿hay alguna asociación cuando uno hace la medición de conductividad con la humedad del suelo? ¿Tiene relación? ¿Vos preguntás por el trabajo que hace Beris? No, con Barreno. Sí. Bueno, el Beris sí, lo mismo. Con el valor de conductividad, ¿tengo que entender qué humedad que tengo en el suelo en el momento del muestreo? Desde el punto de vista, digamos, me sacás de muestreo y me metés en química, y así que a partir de este momento no me hago responsable de mi respuesta. Pero la conductividad varía según la humedad del suelo y varía según la época del año. También vinculado a la humedad, o sea, porque hay movimiento de sales ascendentes y descendentes permanentes, entonces la conductividad tiene un rango de variación. Ahora, no me animaría, habría que, por ahí, el Beris de hecho lo tiene un algoritmo que asocia el valor de conductividad, los relaciona, que es una caja negra que creo que nadie sabe cómo lo hace, y desde el punto de vista de un trabajo manual, pretender tomar una muestra, medir conductividad y en base a eso estimar humedad, lo desconozco por completo, yo no lo sé. Pero reitero, sí son dos elementos que están vinculados, que la variabilidad de uno afecta al otro. Buenos días. Buen día. En cuanto a diseño de muestreo, ¿cuál es su criterio para un lote de algodón de varios años? Me sacan de vuelta, me sacan, yo conozco hasta oliveros, después ya, pero el criterio es el mismo. ¿El lote se trabaja como un promedio o se trabaja por ambientes? Como un promedio. Bueno, ahí lo primero que evaluamos es, y en esto digamos, el mejor ambientador, estamos convencidos que es la persona que está hace muchos años en el campo, no hay quien pueda superar el conocimiento que tiene de los lotes. Si hay alguien de esas características, le preguntamos, le decimos, bueno, el lote es uniforme, es variable, no, esa parte siempre rinde mucho más que esta otra, que bueno, no siempre puede deberse o en general no se debe a elementos químicos, se debe más a situaciones físicas, pero bueno, puedo desear a diferenciar, decir, bueno, no, el lote lo voy a dividir en una parte más alta, una parte más baja, una parte que rinde siempre más y otra que rinde menos, y dentro de esas áreas puedo trabajar o haciendo un muestreo en grillas o al azar, o puedo definir la estación. Lo que tiene de cómodo es que si yo hice 2 o 3 estaciones, por ejemplo en el caso de la loma que les mostraba, que las dos dieron igual, al año siguiente ya me puedo animar a muestrear una sola, porque sé que es representativa del ambiente. En el caso de la media loma, en esta situación, uno volvería a ese sitio que dio distinto,
lo rechequea y nosotros lo que vemos es que en campos que ya están trabajados con estaciones hace varios años, después el trabajo se simplifica mucho, porque uno va solamente a esa estación que tiene certeza que es representativa del ambiente, ¿no? Y bueno, eso nos ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Pero no puedo, digamos, no hay un criterio, esto es como los médicos, nuestros suelos son nuestros pacientes, y no hay dos pacientes iguales. Uno lo que tiene es un tablero de herramientas, y en base a lo que el paciente nos va diciendo, y uno lo conoce, va utilizando las herramientas. No sé si respondí en algo tu pregunta. Creo que había una pregunta. Te quería preguntar, hablaste de la variabilidad del muestreo y si querías explicar algo sobre la profundidad de la toma de muestras. Sí, gracias porque la tengo preparada esa. Tenemos esto. Dos temas vinculados a la profundidad. La primera es por qué 0,20 y no 0,15 y no 0,18 y no 0,25. Porque 0,20 es una convención. Es lo mismo que, vuelvo al ejemplo del laboratorio bioquímico. El laboratorio bioquímico es en ayunas, porque uniformamos, no sé la palabra es uniformamos, unificamos todos los criterios y todas las evaluaciones las podemos hacer de la misma manera. Siempre tengo el caso de un cliente muy entusiasmado que vino al laboratorio y me dice, mire ingeniero, mi suelo tiene una capa negra así de 35 centímetros, así que yo le traje 35 centímetros. ¿Se puede analizar? Sí, analizar se puede analizar. Lo que no vamos a poder es interpretar los resultados, porque todas las curvas de calibración que tenemos están hechas para 20 centímetros. ¿No? Este es un trabajo. Dice, bueno, la probabilidad de tener respuesta al agregado de fósforo se estabiliza en 20 partes por millón cuando se muestreó de 0 a 20. Si yo muestreo 0,5, este es un ejemplo, el fósforo da 25, si muestreo 0,10 da 15, si muestreo 0,20 da 10. O sea que la profundidad de muestreo, sí, cada uno, evidentemente si muestreáramos 0,5 veríamos cosas muy distintas, porque tenemos mucho fósforo de 0,5. Pero no hay metodologías, por lo menos que yo conozca, que nos relacionen, que nos permitan interpretar ese dato. Esto en cuanto a la mayoría de los elementos que los muestreamos de 0 a 20. En cuanto al nitrógeno, que se muestrea de 0 a 20, 20, 40 y 40, 60, para los suelos apludoles, por lo menos, que son los que mayormente trabajamos nosotros, lo que vemos es que cuando uno compara los resultados muestreando 0,20, 20, 40 y muestreando con 3 profundidades, la correlación es muy elevada. En nuestra opinión, muestrear de 40 a 60 suele ser complicado porque está o muy seco, o está embarrado, o está la napa cerca. Entonces siempre preferimos algo práctico y entendemos que esta muestra de 40 a 60 agrega trabajo y no mejora la precisión. Por eso, por lo menos para las zonas del oeste de la provincia de Buenos Aires, apludoles cénticos, apludoles taptoárgicos, recomendamos solamente muestreo en 2 profundidades. Estamos hablando de análisis químicos, después para análisis físico, para determinar capacidad de campo, bueno, habrá que muestrear hasta el metro o hasta el 1,5 metros, ¿no? Pero en términos químicos, con 40 centímetros para nitratos no es suficiente. Bueno, yo iba a tomar otra pregunta que era que vos tenías con respecto al frío, si todas las muestras requieren frío. Requieren frío las muestras en las que se va a determinar nitratos. El nitrato es, como ustedes saben, tiene un ciclo biológico, por lo tanto, si la muestra toma temperatura, los resultados cambian. Esto, bueno, tiene también algún criterio lógico. Si estoy tomando muestras en julio para trigo, con suelo con 9 grados de temperatura o 7, bueno, tengo un margen
para poder llegar hasta el laboratorio. Si estoy tomando muestras para maíz tardío en B4 el 10 de diciembre, estoy tomando muestras con suelos que pueden tener 50 grados. Entonces ahí el enfriar la muestra cambia mucho el resultado. De todas maneras hay otro punto que me interesa resaltar, que es el fósforo. El fósforo, cuando la muestra toma más de 35 grados, empieza a subir también por, digamos, la técnica analítica que utilizamos. Entonces, con alguna frecuencia, como está la idea de que el fósforo no tiene requerimientos, tomamos la muestra, la ponemos en una caja, a su vez en la caja de la camioneta, en el mes de octubre, noviembre, dejamos la camioneta al sol todo el día, esa muestra toma 50 grados de temperatura dentro de una bolsa de nylon al sol, y eso sí modifica el valor de fósforo, lo eleva. Así que el criterio es frío para las muestras que van a ir a nitrógeno, se pueden las muestras frizar, que no modifica el resultado, y cuidado, por lo menos que no tenga el sol directo, en muestras que van a cualquiera de los otros análisis. Bueno, tendríamos tiempo para alguna consulta si la hay. Si no, vamos a ir dando por cerrado el taller. Pablo, muchas gracias. Realmente es muy interesante escucharte. Y bueno, supongo que quedás a disposición afuera como para alguna consulta en particular. Por supuesto, muchas gracias.